La Constitución Civil del Clero, 1790, fue un documento fundamental en la historia de la Revolución Francesa, que alteró de manera radical la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Al crear un clero nacionalizado bajo el control del Estado, representó una ruptura significativa con siglos de relaciones Iglesia-Estado, lo que llevó a tensiones profundas y divisiones dentro de la sociedad francesa. El conflicto entre las políticas revolucionarias y la Iglesia Católica, resultante de esta legislación, tuvo consecuencias políticas, sociales y religiosas de gran alcance. Contexto. La Revolución Francesa y la Iglesia. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, fue una respuesta a las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. El antiguo régimen, que había concentrado el poder en manos de la monarquía, la aristocracia y el clero, estaba siendo desmantelado. La Iglesia Católica, como uno de los pilares más importantes del antiguo orden, estaba bajo un creciente escrutinio. Históricamente, la Iglesia en Francia había disfrutado de privilegios y riquezas, incluyendo exenciones fiscales y el control sobre vastas propiedades. Sin embargo, muchos revolucionarios, incluidos los líderes de la Asamblea Nacional, veían el poder de la Iglesia como un obstáculo para la creación de una sociedad más igualitaria. Al comienzo de la Revolución, el clero estaba dividido. Algunos clérigos, como el abbé Sieyès, apoyaban la revolución y esperaban ver a la Iglesia reformada y alineada con el nuevo orden social. Otros, como aquellos que apoyaban las órdenes monásticas conservadoras, veían la revolución como una amenaza tanto para su autoridad religiosa como política. Esta división preparó el terreno para el conflicto que se desataría tras la aprobación de la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero, principales disposiciones. La Constitución Civil del Clero, aprobada el 12 de julio de 1790, fue un intento radical por parte del gobierno revolucionario de reorganizar la Iglesia Católica en Francia. Su objetivo era poner a la Iglesia bajo el control del Estado, convirtiéndola en una institución nacional independiente de la autoridad del Papa y el Vaticano. Varias disposiciones clave de la ley destacaron esta ruptura con la tradición. 1. Control estatal sobre los nombramientos del clero. La Constitución Civil requería que los obispos y sacerdotes fueran elegidos por el pueblo en lugar de ser designados por el Papa. Así se eliminaba el poder tradicional del rey para nombrar a los obispos. 2. El clero como empleados públicos. Los miembros del clero debían ser remunerados por el Estado y considerados empleados públicos. Esto socavaba la base económica tradicional de la Iglesia, que se había sustentado en donaciones, diezmos y la propiedad de tierras. 3. Reducción del número de clérigos. Se redujo significativamente el número de diócesis y parroquias, y se esperaba que los clérigos vivieran en sus parroquias en lugar de estar involucrados en funciones eclesiásticas distantes o ausentes. Esta disposición tenía como objetivo hacer que la Iglesia estuviera más conectada con la población local. 4. Juramento de lealtad. Tal vez la disposición más controvertida fue la exigencia de que el clero jurara lealtad al Estado y a la nueva Constitución. Este juramento los vinculaba con el gobierno revolucionario, reemplazando la fidelidad que debían al Papa. La negativa a jurar el juramento fue vista como un acto de desafío a la revolución. Separación de Roma. La ley subordinaba efectivamente a la Iglesia en Francia al Estado francés, reduciendo la autoridad del Papa. Fue un desafío directo a la autoridad papal y a la relación entre la Iglesia francesa y el Vaticano. La Constitución Civil del Clero fue un desafío directo al papado y a las tradiciones de siglos de la Iglesia Católica. La reacción de la Iglesia fue rápida y hostil. El Papa Pío VI condenó la legislación en una bula papal, calificándola de un ataque injusto y tiránico a la independencia y autoridad de la Iglesia. Además, el Papa declaró que el juramento de lealtad era inválido e instó al clero francés a resistirlo. Esto dio lugar a una división dentro del clero en Francia. Algunos clérigos, conocidos como juramentados, juraron el juramento de lealtad y aceptaron la Constitución Civil del Clero. Estos eran generalmente clérigos de rango inferior y aquellos que eran simpatizantes de la causa revolucionaria. Por otro lado, un número significativo de clérigos, conocidos como no juramentados, se negaron a jurar el juramento y permanecieron leales al Papa y a la estructura tradicional de la Iglesia.
La negativa a tomar el juramento se convirtió en un símbolo de resistencia religiosa y política a la revolución. Esta división dentro del clero profundizó la brecha entre las políticas revolucionarias y la Iglesia católica, lo que llevó a una mayor polarización política en Francia. Los no juramentados fueron vistos por los líderes revolucionarios como contrarrevolucionarios que seguían siendo leales al viejo régimen y a los intereses extranjeros, mientras que los juramentados eran vistos como colaboradores de la revolución. Consecuencias sociales y políticas. La división entre los juramentados y los no juramentados creó un cisma religioso en la sociedad francesa, exacerbando las tensiones existentes. Muchos ciudadanos franceses que habían sido leales a la Iglesia se vieron ahora divididos, ya que los feligreses se vieron obligados a elegir entre los clérigos que habían jurado el juramento y aquellos que no lo habían hecho. El conflicto no se limitó al ámbito religioso, sino que tuvo también implicaciones políticas. En muchas áreas, el clero no juramentado se convirtió en un símbolo de oposición al gobierno revolucionario, y su resistencia ayudó a alimentar levantamientos realistas, como la revuelta de la Vendée. En las zonas rurales, donde la Iglesia católica había sido una parte integral de la vida diaria, los efectos fueron particularmente pronunciados. Muchos campesinos que eran profundamente religiosos se negaron a aceptar la nueva estructura eclesiástica. Los clérigos no juramentados, que continuaron administrando los sacramentos y brindando liderazgo espiritual a sus congregaciones, se convirtieron en un punto focal de sentimientos antirrevolucionarios. La constitución civil del clero también afectó la relación de Francia con otros países católicos. Los revolucionarios franceses, al desafiar la autoridad del Papa, alienaron a muchas monarquías católicas de Europa, particularmente Austria y España, que eran firmemente conservadoras y pro-iglesia. Esta dimensión internacional amplió la percepción de la revolución como una amenaza al orden establecido en Europa. El declive de la constitución civil del clero. A pesar de sus ambiciosos objetivos, la constitución civil del clero enfrentó dificultades prácticas significativas. En primer lugar, el juramento de lealtad resultó profundamente impopular entre el clero. Para 1791, solo alrededor de la mitad del clero había jurado el juramento, y en muchas áreas rurales la resistencia fue especialmente fuerte. Como resultado, la ley fue difícil de hacer cumplir, y la división entre juramentados y no juramentados perduró. Además, los revolucionarios, en su esfuerzo por afirmar el control sobre la Iglesia, no pudieron suprimir completamente la resistencia religiosa. Los clérigos no juramentados continuaron operando en secreto, proporcionando sacramentos y servicios religiosos a aquellos que rechazaban la Iglesia revolucionaria. Esta iglesia subterránea se convirtió en un símbolo de desafío contra el gobierno. Con el tiempo, la situación política en Francia se volvió más caótica, particularmente con el inicio del Reinado del Terror, 1793-1794. Los líderes revolucionarios, encabezados por los jacobinos radicales, emprendieron una política de descristianización que incluyó el cierre forzoso de iglesias, la persecución del clero y la imposición de políticas ateas. Este periodo de extremo sentimiento antirreligioso tensó aún más la relación entre el Estado y la Iglesia católica. Conclusión. La Constitución Civil del Clero fue una de las leyes más controvertidas y trascendentales aprobadas durante la Revolución Francesa. Desafió directamente la influencia de la Iglesia católica en Francia y resultó en un amargo conflicto entre las políticas revolucionarias y la autoridad religiosa. La ley llevó a divisiones profundas dentro del clero, con clérigos y feligreses tomando partido, y alimentó la polarización política en todo el país. Las consecuencias de este conflicto fueron de gran alcance, afectando no solo el paisaje religioso de Francia, sino también su estabilidad política y sus relaciones internacionales. Aunque la ley fue finalmente abandonada, las divisiones que creó tuvieron efectos duraderos, moldeando el curso de la revolución y la historia posterior de Francia.